Bueno, en esta ocasión quiero hablarte y darte algunas nociones preliminares sobre el mito. Y lo cierto es que los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias. Y basta verle la cara a un niño, por ejemplo, cómo se transforma cuando escucha la frase había una vez. Porque lo cierto es que nos encantan las leyendas, los cuentos, las narraciones, o sea, nos atrapan, nos cautivan. Pero no solamente a los niños, a los adultos también. Y de hecho, pensemos un poco en cómo ha montado la industria cinematográfica toda su fortuna, en función de la narración de cuentos, de la narración de historias. Antiguamente esta función la cumplía un personaje llamado Aedo. Un Aedo es un narrador profesional, básicamente. Tomaba su báculo y al ritmo monótono, golpeteando contra el suelo, al ritmo del hexámetro, iba narrando la historia de los héroes mitológicos. Por ejemplo, a Homero pertenece a esta casta, pertenece o pertenecía a esta casta de narradores profesionales. Tenían una memoria prodigiosa, más o menos calculen que la Ilíada tiene unos 10.000 versos. 10.000 versos tiene la Ilíada. Y un narrador profesional podía narrar, recitar de memoria esos 10.000 versos. Se lo contrataba para fiestas, por ejemplo. Bueno, entonces iba con su báculo y al ritmo del hexámetro iba narrando estas historias que se iban contando. Eran historias folclóricas, folclóricas en el sentido de que eran de transmisión oral. Es decir, recién en el siglo VIII antes de Cristo ocurre la primera narración escrita de un mito, pero originalmente estos mitos, estas historias, estas narraciones venían de generación en generación. Eran de transmisión oral y tenían una función, como vamos a ver más adelante, pedagógica. En este sentido va a ser importante que comprendamos qué es un mito, ya que reviste de alguna manera mucha importancia para nosotros, especialmente el mito heroico, especialmente el mito o el monomito, pero antes de hablar del monomito, sí quiero dar como una introducción, una idea preliminar a esto que vamos a llamar lo mítico, el mito en sí mismo, ¿no? Pero también vamos a buscar comprender, ¿sí?, su significado primordial, en principio desde su significación lingüística, ¿sí?, desde su etimología, para después poder avanzar en otros conceptos. Entonces, en primer término, y desde un punto de vista etimológico, lingüístico, la palabra mito simplemente es la narración de una historia. Es una historia que se cuenta. En griego es mythos, y mythos significa simplemente expresión. Algo que se dice, nada más. Con el tiempo llegó a significar algo que se dice en el formato de un relato o un cuento. En este sentido, y desde el punto de vista arcaico, mythos y logos son exactamente lo mismo. Con la única diferencia es que con el tiempo se relacionó el mythos o el mito a una explicación de tinte narrativo, ¿sí?, y al logos a una explicación de tinte argumentativo. Esa es la diferencia que vamos a encontrar con el pasar de los años. Y en algún punto el mito es, desde este punto de vista, ¿no?, es una explicación de tinte narrativo, no argumentativo,
en algún punto el mito es una explicación de una verdad o un principio fundamental para el ser humano. Aunque en español tiene una connotación peyorativa, y esto se lo debemos un poco al apóstol Pablo, porque en una de sus cartas, no me acuerdo si es la primera o la segunda de Timoteo, pero es en una de esas dos, ahí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de los cuentos que las viejas cuentan. Y la palabra cuento es mythos, el término que usamos transliterado como mito. Y básicamente esto ha hecho que la tradición cristiana considere al mito una mentira, una acción fabulatoria, pero no ese es el significado que tenía originalmente. O sea, el término mito en griego siempre va a significar un relato y va a estar anunciando una verdad fundamental. Una verdad que no se cuestiona. No se cuestiona no por el hecho de que, y acá vamos a hacer una distinción, ¿no?, entre verdad y verídico. Una cosa es que algo sea una verdad y otra cosa muy diferente es que algo sea verídico. ¿Mm? Verídico es algo que es susceptible de comprobación, pero una verdad no necesariamente lo es. Nosotros, cuando hablemos del mito, siempre nos vamos a referir a la significación original. Es decir, su significado original siempre va a ser un cuento, una narración sagrada que va a contar una verdad fundamental para el ser humano. Y no lo vamos a contraponer a la mentira, ¿sí? O lo vamos a asociar a la mentira. No va a tener nada que ver. Y en este sentido, el relato mítico es una verdad que no se objeta, simplemente. No necesita ser comprobada. A mí me gusta poner un ejemplo, ¿no? Imagínense una adolescente o un adolescente que se acerca a su mamá o a su papá y le pregunta: ¿qué se siente cuando uno está enamorado? Entonces, la mamá o el papá le dicen: sentís mariposas en la panza. Eso es una explicación mítica. ¿Es una verdad? Sí, es una verdad profunda. ¿Es verídico? Es decir, yo no abro a una persona enamorada y le encuentro mariposas en el estómago. No, es una sensación, una experiencia. Entonces se busca, ante esa vivencia completamente inefable, como la experiencia de estar enamorado, esa experiencia inefable, inexplicable, bueno, entonces ahí la experiencia, la sensación que uno tiene es ese mariposeo estomacal. Eso no deja de ser una explicación de tinte narrativo, una explicación de tinte no argumentativo. Una explicación argumentativa sería una explicación científica. Estás enamorado porque te aumenta la oxitocina y la dopamina. Una explicación horrible, destruye por completo la experiencia y la vivencia de estar enamorado. Toda la vida me quedo con las mariposas en la panza. De alguna forma, el mito, como no necesita probar la existencia de nada, simplemente es una narración que cuenta una verdad profunda, pedagógica, acerca de ciertos principios y valores. ¿Por qué? Porque el ser humano o el hombre que vivió allá en la Grecia clásica necesitaba mediar dichas experiencias, experiencias luminosas, experiencias y vivencias pasionales incluso, mediante símbolos míticos. Esos símbolos, y esto es importante que lo recordemos, esos símbolos arquetípicos responden a maneras de expresar una realidad que no haya palabras para dar cuenta de su existencia. El mito viene a narrar con una historia ahí donde no hay palabras argumentativas para hablar de dicha vivencia. En otras palabras, allí, en ese lugar, en ese espacio donde las palabras
no logran establecer distinción alguna, donde la lengua no tiene un nombre ni un término para la vivencia, ahí, en ese intersticio, en esa línea divisoria, en ese horizonte entre el sinsentido y el sentido, ahí aparece el mito. Ahí aparece el mito. En ese espacio transicional, divisorio entre el sentido y el sinsentido, entre la lógica y la ilogicidad, entre lo racional y lo irracional. Ahí, donde no hay palabra, aparece una narración. Por otro lado, hay que darnos cuenta de que el mito también reviste una cuestión simbólica y el término símbolo, como ya he mencionado en alguna otra ocasión, evoca la idea de un saber que se construye por mitades. En este sentido, en esta relación de construcción de mitades es que se forma una totalidad. Es decir, nunca una verdad va a ser a medias. En otras palabras, el mito solo conforma la mitad de un saber que es una verdad fundamental que nos concierne. Y de alguna forma, la mitad que constituye la totalidad de esa verdad correspondía al oyente del mito. En otras palabras, tenemos el Aedo narrando estos símbolos míticos, narraciones, explicaciones de tinte narrativo, que responden a nuestro inconsciente colectivo, pero el oyente del mito es el que le otorga significado. Entonces esas dos mitades se juntan para formar un símbolo. Una mitad la conforma el Aedo, el narrador, el mito, y la otra parte la conforma el oyente del mito. Hoy diríamos el lector del mito, el receptor. Entonces, inconsciente colectivo, inconsciente personal, conformando un juego de mitades. Un símbolo siempre se construye de acuerdo a dos mitades. Es decir, que nada es un símbolo en sí mismo. Siempre va a necesitar el símbolo que alguien lo interprete. Y de alguna forma, dicha interpretación, en el caso del símbolo, nos corresponde a nosotros. Básicamente, la función que tiene el mito es una función pedagógica, es una función educativa, como lo tuvo en la antigua Grecia, pero también en el mundo actual va a tener una función psicológica, evocando representaciones arquetípicas de nuestro propio inconsciente personal, que se conecta al inconsciente colectivo, desde donde emerge todo lo simbólico, lleno de significación para nosotros. No por nada Campbell, por ejemplo, dice, el mito es el sueño de la humanidad y el sueño es el mito personalizado. Es decir, cuando yo sueño a la noche, tengo un sueño y puedo recordarlo, me voy a dar cuenta de que ese sueño es mi propio mito personal. Pero cuando uno lee un mito, parece ser el sueño de la humanidad, la humanidad soñando. Por eso las diferentes civilizaciones comparten mitemas básicos. Es decir, todas las sociedades tienen un diluvio, por ejemplo, un mito sobre el diluvio universal. Todas las sociedades tienen una cosmogonía. De la misma forma que muchas personas, o casi todas, hemos soñado cosas parecidas. Todos hemos soñado que volamos, todos nos hemos soñado que nos caíamos, todos hemos soñado que alguien nos perseguía. Es decir, los sueños se han compartido de alguna forma, ¿no? El mito, de alguna forma, entonces, es un lenguaje simbólico que nos conecta y nos trasciende
a esa totalidad. Y en este sentido, el mito tiene simbolismo espiritual, tiene un simbolismo espiritual. Y no por nada los mitos siempre van a estar narrando acontecimientos de seres sobrenaturales. ¿Por qué? Porque nos está conectando con un mundo espiritual, pero no hablamos de un mundo espiritual en términos religiosos, tampoco estamos hablando de un mundo espiritual en tanto espíritus, estamos hablando de un mundo espiritual en el sentido profundo del término, algo que tiene que ver con nuestra propia conciencia, con nuestro propio interior, con una espiritualidad inmanente, no necesariamente trascendente, inmanente, interior, profunda. Hay dos ideas que quiero compartir. Una es tomada de un autor llamado Kirk y la otra es tomada de un autor llamado Leach. Ambos, Kirk específicamente, que es filósofo y filólogo, ha escrito varios textos sobre mitología desde un punto de vista estructuralista. La primera idea dice lo siguiente: la conclusión a la que hemos llegado es a la de que los mitos son, por un lado, excelsos relatos y, por otra parte, son los portadores de un mensaje importante sobre la vida en general y sobre la vida social en particular. Portadores de poderosos mensajes, de mensajes importantes para la vida en general. Y Leach, por otro lado, va a decir, los mitos son, en mi opinión, una manera de describir cierto comportamiento humano. Juntamos las dos ideas. Los mitos son mensajes importantes que nos conciernen a nuestra vida y por el otro lado hablan del comportamiento humano. Entonces, de alguna forma, los mitos nos vienen a hablar acerca de mensajes importantes sobre nuestro comportamiento, sobre cómo operamos en la vida, sobre cómo nos dirigimos en la vida. Es decir, hay una función ética y espiritual en el mito. Lejos de tener que ver con una época pasada, con un momento histórico que no tiene nada que ver con nosotros, los mitos de todas las épocas nos están hablando a nosotros, los seres humanos del siglo XXI. A vos, a mí, a todos, al vecino, a quien sea. En la medida que nosotros nos conectamos con este universo de lo mitológico, también nos vamos a estar conectando con una dimensión de nosotros mismos que es profunda y es profundamente espiritual. Porque vamos a estar asociándonos simbólicamente al sueño de la humanidad. Hay una frase de Nietzsche que te quiero leer. Mira, me la acabo de acordar. Nietzsche dice esto: en Humano demasiado humano. En nuestros años atravesamos el pensamiento de toda la humanidad primaria. De la misma manera en que el hombre razona en sus sueños, razonaba en su época primaria hace miles de años. El sueño nos retrotrae a las etapas primitivas de la cultura humana y nos da un medio para entenderla mejor. El mito opera de la misma manera. El mito, de alguna forma, nos da el medio para entender mejor la humanidad. De la misma forma que dice Nietzsche que el sueño nos retrotrae a las etapas primitivas de la cultura humana y las podemos entender. Pero el mito, de alguna forma, y desde este lugar, nos conecta con eso que algunos llamaron logoi spermaticoi, ¿sí? Sería como razonamientos primigenios. ¿Sí?
razonamientos primordiales, razonamientos seminales, ¿sí? Logoi, spermatikoi, eso es un término que utilizaban los estoicos, para hablar justamente de estas ideas arquetípicas, primigenias. Es decir, el mito tiene un componente seminal, es una semillita que se siembra en nuestra mente y que de alguna forma hace que algo dentro nuestro germine, algo dentro nuestro se transforme, crezca. Bueno, espero te haya gustado y te espero en el próximo video.